No quiero hacer el próximo capítulo. Hola gente, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha tratado la vida? Espero que muy bien, y si la vida les trató mal, pues esperemos que la situación mejore muy pronto. Aquí ya está el nuevo capítulo de Días de Muerte, pero desde ahora lo digo, no sé en cuánto tiempo puedo hacer el otro capítulo, porque no lo quiero hacer. Y no es porque no tenga una idea de qué hacer o no lo quiera hacer por pereza, no. Es que simplemente no lo quiero hacer, la verdad, pero toca hacerlo. Pero no sé en qué momento va a estar listo, ya que en serio el próximo capítulo va a estar muy jodido. A lo que iba. Con este capítulo yo también debí haber subido la primera historia corta de Días de Muerte. Y espero que les haya gustado, espero que la hayan visto y espero que le tengan a compartir y suscribirse, mijines. Porque he visto que mucha gente no está suscrita, mijín. Vamos, suscríbanse. Bueno, ya. También compartan, denle like y demás cosas. Bueno, y también síganme en Facebook y en Twitter, que ahí voy a comenzar a decir varias cosas que me han pasado en la vida. Creo que eso sería todo lo que tengo que decir. Otra vez denle like, suscríbanse y compartan. Y bueno, ahora sí ya, se me cuidan, tomen agua y recuerden que la noche alberga horrores, compañeros. Así que mucho cuidado con la noche y adiós. Malditos, los voy a matar a todos, hijos de puta. En una gran sala llena de computadoras, productos químicos desconocidos en cilindros de acero en sitios parecidos a laboratorios, documentos, estanterías, y variedad de objetos de oficina. Una mujer gritaba con todas sus fuerzas a una pantalla mientras golpeaba una mesa en la que se encontraba una computadora. Tranquilízate, ¿acaso quieres que nos transfieran y que no podamos mantenerlo vigilado? Dices eso, pero podemos observarlo sin dificultades y sin necesitar estar en este maldito sitio, incluso podemos mantenerlo a salvo si tan solo te dignaras a poseer a más idiotas. Si tan solo hicieras eso, él podría estar a nuestro lado desde hace mucho. ¿Por qué no lo haces? Nuestro hijo está sufriendo y no podemos hacer nada, todo por ese maldito prototipo hijo de puta. La voz de la mujer estaba rota, lágrimas salían de sus ojos en grandes cantidades, pero su ira sobrepasaba esa tristeza, evitando que se derrumbe al piso. Sabes que si tan solo ese maldito dorado no estuviera tan cerca de ese lugar, podría ayudarlo todo el maldito tiempo. Si tan solo el apoderarme de ese otro prototipo hizo que ese dorado se acerque a solo 3 kilómetros de donde se encuentra nuestro hijo. Si lo ayudo todo el tiempo, el dorado podría verlo y matarlo como ya ha hecho con cada uno que se le atraviese. De por sí es un milagro que algunos hayan sobrevivido en esa plaza a donde fue a parar. Si vuelvo a poseerlo, acabará encontrando y destruyendo el lugar en donde se encuentra nuestro hijo. Mientes, no lo haces porque eres un idiota, no lo haces porque lo odias, no lo haces porque tú fuiste el que le dio esa maldita llave. Tú fuiste el que lo dejó en ese sitio por 4 meses, solo eres un maldito insensible. ¿Estuvimos de acuerdo los 5 en que era lo mejor para él, o preferías ver cómo se pudría por dentro al descontrolarse su habilidad? Solo quiero protegerlo, solo quiero estar con él, solo quiero estar con mi hijo. ¿Por qué tiene que sufrir? ¿Por qué está en ese estado? ¿Por qué siempre tengo que dejarlo solo? Los voy a matar a todos. Las computadoras se comenzaron a encender a pesar de no estar conectadas, las ventanas del laboratorio temblaban mientras que algunas se resquebrajaban. Los cilindros de acero se agitaban mientras las hojas de los documentos se quemaban, las estanterías se derretían, las pantallas explotaban. El piso se resquebrajaba, las esquinas del lugar se oscurecían, en otros sitios vapor se generaba, gritos en todo el ambiente resonaban. Las lágrimas de esa mujer perforaban y derretían el suelo, su cabello se mojaba, su piel ardía, sangre comenzaba a salir de su nariz, de su boca, de sus oídos y de uno de sus rojos ojos. Y de pronto unos brazos se posaron sobre ella abrazándola, brazos que eran quemados y congelados al mismo tiempo. Por favor, confía en mí. Las palabras de su esposo hicieron que aquella mujer vuelva de su desesperación y rabia, pero mientras más volvía en sí misma, las catástrofes en la sala se volvían más violentas. La mujer se comenzaba a apretar la cabeza con una mano, mientras que con la otra tocaba su corazón y más sangre salía de su nariz, oídos y boca. Ayúdame.
La mujer, asustada como una niña pequeña, pronunció esas palabras y mientras aguantaba el dolor buscando seguridad y confortación en el abrazo de su esposo. La fuerza con la que era abrazada se intensificó, tanto que incluso sentía como sus huesos se querían romper, pero a pesar de eso su esposo no se contuvo. Apretando con más fuerza dejaba sin aire a su esposa, el cuerpo de la mujer se retorcía por decisión propia, los acontecimientos de la sala se enfocaron en ese hombre. Pero no importaba qué cosas pasen a su alrededor, explosiones, calor extremo que quemaba sus mangas, frío que quería congelar sus extremidades para luego separarlas y romperlas. Un movimiento violento en su cuerpo, que era similar a la intensidad que la que provocaba un terremoto, suficiente para despedazar una roca, pero la piel de esa persona no sufría ningún cambio. Ni siquiera su cabello se quemaba, era como si no estuviera en ese sitio y miró a su esposa a los ojos, su brillo rojo era mucho más intenso que el de ella, y la fuerza fue tanta que la chica perdió la conciencia. No sin antes sonreírle con todo el amor del mundo a su esposo, con sus ojos a punto de sangrar, empapada de sangre, llorando con delicadeza, y pronunciar unas palabras mientras caía dormida. Amor, por favor, ayúdalo. Ayúdenlo. Ayuda a nuestro hijo. La mujer dejó caer sus ojos con una última lágrima, la cual fue de sangre, se hubiera desparramado en el piso, si no fuera por su esposo que la limpió de su rostro. Fue recostada en una cama en otra sala de esa sala, su cuerpo había vuelto a la normalidad, aún tenía su cabello mojado, pero su piel ya no estaba ardiendo. Su esposo la observó por casi media hora mientras sostenía su mano hasta que una puerta se abrió con fuerza y velocidad, y con un grito una mujer dio a entender que ya había visto todo el desastre dejado en esa sala. ¿Lo hizo de nuevo? Con una voz de preocupación entró a la sala y al ver a la pareja fue corriendo a ver a su amiga. Tonta, ¿qué diablos te está pasando? Es el quinto sitio que destruyes, ¿sabes cómo nos van a regañar? No lo dijo con odio ni como un regaño, era como una queja amistosa o una broma, ya que la mujer que entró estaba sonriendo con tristeza al ver cómo estaba la mujer que ocasionó todo eso. La sangre en todo su cuerpo, pero más en su rostro, algunas partes algo quemadas, otras con su piel abierta como si fuesen grietas de tierra le daban una apariencia horrible, pero ella solo dormía con una expresión de tristeza mientras murmuraba algo. ¿Estás inventando una excusa para decirles a esos idiotas? ¿O acaso, estás preocupada por él? Cada día está más impaciente y sin control, está llegando a su límite, está muy desesperada. Lo debe de extrañar bastante. Pablo. Con un murmullo la mujer dejó caer una lágrima más de sangre, a lo cual la mujer, que estaba a su lado y le sostenía una mano, mientras que su esposo le sostenía la otra mano, abrió con fuerza sus ojos. ¿Llegó a los ojos? Miraba al esposo de su amiga con miedo y preocupación. Sí, ahora mismo nuestro hijo está en una situación muy mala, al darse cuenta de eso se desesperó y estuvo a punto de destruir todo con tal de ir a salvarlo. No puede hacerlo, si alguno de ustedes se acerca su habilidad se activará y ustedes. Sí, lo sé, por eso no puedo ni siquiera darle un consejo a mi hijo, de por sí salvarlo en el bloqueo fue muy arriesgado. No se hable si me comunico directamente con él, perdería mi calma y seguramente le revele que soy yo, si de por sí se me escapó que era mi hijo en algunas ocasiones que he poseído a alguien. No lo sabe, ¿verdad? ¿Crees que le importe? Si se llega a enterar muy posiblemente iría sin importarle nada a su muerte con tal de que su hijo se vuelva intocable, lo ama tanto que está dispuesta a ello y a más. Es natural, es su madre y no ha podido actuar como una en casi ningún momento, se siente muy arrepentida. No recuerdo cuántas veces tenía que esconderse en las sábanas de la cama y abrazarme con toda su fuerza cuando nuestro hijo nos hablaba. Hacía todo eso con tal de no ir a abrazarlo, y cada vez que lo hacía lloraba en silencio en mi pecho. El esposo acariciaba el rostro de su esposa mientras tenía una expresión de tristeza y dolor, mientras que su amiga solo derramaba unas lágrimas. Como me gusta, pero me entristece esa historia, no sé cómo hacer que esté feliz, aunque no es que lo demuestre mucho. De seguro que ninguno de los que están aquí creerían que ella es de esta manera. Sonriendo y con ojos llorosos su amiga le dedicó una bella sonrisa. Con tal de que sigas a su lado es suficiente, no sabes lo feliz que es a tu lado, si tan solo no quisiera llorar en cada momento, si no fuese de esa manera la podrías ver. El hecho de que estés a su lado le da más fuerzas para seguir aquí y no cometer tantas locuras.
Gracias, eso me alegra mucho, pero... Perdona, pero no te ves tan triste como ella. ¿Qué quieres decir? Digo que tu hijo está en una situación muy grave y te veo muy tranquilo. Ese hombre se le quedó mirando a esa chica con una expresión muy seria, pero ella solo lo miraba con una mirada tranquila y de duda. Luego de unos segundos el chico solo se rió un poco mientras respondía con los ojos cerrados. Mejor salgamos de este lugar, dejémosla dormir un poco más en calma. La chica asintió y ambos la dejaron descansar. Mientras caminaban por los pasillos, la chica le preguntó algo que le incomodaba. ¿Seguro que no puede escucharnos cuando duerme? Te he dicho tantas cosas cursis con respecto a ella mientras dormía, si nos pudiese escuchar e incluso si pensase que lo que dije fue solo un sueño estaría todo el tiempo roja. Es muy tierna cuando está avergonzada, que me dan muchas ganas de molestarla, pero no he podido en mucho tiempo, necesito una manera de molestarla. Por eso me he referido a ella de maneras muy embarazosas mientras dormía muchas veces, es una forma indiscreta de molestarla. La chica lo miró con una sonrisa burlona. Y no es solo con ella, le gusta molestar a todos, al menos lo bueno es que no se excede, o si lo hace es de una manera tan tonta que nadie lo toma en serio o lo ignora. Jaja, pues tienes razón, pero eso me ha ayudado a que perdonen la destrucción que causamos cuando nos alteramos. ¿Y qué hay de mis excusas? Esas son tan ingeniosas que deberías darme un premio por eso. Si ella te escuchara te estaría matando con la mirada. Pero no me haría nada, además, también es muy divertido hablar con ella de esa manera, siento que estoy a su nivel. La chica dijo eso mientras saltaba, se enderezaba de manera exagerada mientras inflaba su pecho. Esta chica era más pequeña que la mujer que ahora estaba durmiendo mientras abrazaba una cadena hecha de un simple cordón de tela. Esa cadena poseía un círculo de madera mal hecho, la cual contenía una foto de ella con su esposo e hijo. Mientras tanto, el esposo y su amiga estaban riéndose por la acción de esa amiga. El esposo miró enfrente y dijo: Si me dejo llevar por mis emociones, y si mi esposa me ve de esa manera, de que no doy la atmósfera de tener la situación más o menos controlada se pondrá peor. No deseo verla peor de lo que ya está, además, estoy seguro que si me dejo llevar por completo por mis emociones, acabaríamos en una situación de muerte como antes. Ya te lo hemos dicho, si no hubiéramos estado en esas situaciones tanto ella como yo estaríamos en una situación horrible. Y tú fuiste el que peor la pasó, ¿cuántas veces estuviste a punto de morir con el fin de que no estemos en peligro en esas situaciones? ¿Fueron 25 veces? No lo sé, pero ustedes también me salvaron cuando la situación fue muy grave. Ella solo lo hizo 4 veces, mientras que yo te salvé solo 2 veces. Pero si no lo hubieran hecho yo estaría muerto, muchas gracias por eso. Con una sonrisa ese chico le agradeció a la amiga, la cual solo pensó en su interior. Esto es peligroso. Buscando una excusa para salir de ese tema y de esa situación, ella recordó la pregunta del por qué salieron de esa sala y la aprovechó en este momento con mucha rapidez. Entonces, ¿no te afecta que tu hijo esté en esa situación? La expresión de ese chico se puso seria mientras agachaba la cabeza. Claro que me afecta, no quiero ver que mi hijo esté en ese estado y que sufra, pero comprendo que es necesario para que sea fuerte. Entonces, lo acepta. Yo no dije eso, si bien comprendo que sufrir te forma en alguien más fuerte y decidido, hay límites que yo tampoco puedo aguantar. Y ellos han superado ese límite. La voz de ese chico se volvió apagada mientras una ligera presencia de odio y sed asesina se presentaba. Pero ya tienes pensado en qué hacer para ayudarlo aunque no puedas estar tan cerca de él, ¿verdad? Tan astuta como siempre, ¿podrías hacerme un favor? ¿Cuál es? Quiero que tú vayas a disculparte con esos estúpidos por destruir otra de sus alas, yo voy a necesitar todo el tiempo posible. La chica sonrió al escuchar eso. Ja, ¿solo eso? Pero si lo pensaba hacer de todos modos, buena suerte doctor, deseo que tenga éxito en su nueva misión. La chica dijo eso con una gran sonrisa mientras le hacía un saludo militar a ese chico y luego de que el chico también sonriera e hiciera lo mismo la chica se fue en una diferente dirección al llegar a una intersección en los pasillos. Y mientras se alejaba pudo ver que el chico eliminó su sonrisa y comenzó a apretar sus dientes mientras su paso era mucho más fuerte y brusco.
Vaya que es bueno guardando sus emociones, sí que estaba enojado, incluso desde aquí siento sus ganas de matar. Bueno, mejor no pierdo tiempo. Debo ir rápido a hablar con esos idiotas y luego a cuidar de mi amiga. Tranquila, estoy segura que podrás reunirte con tu hijo, pero mientras tanto te ayudaré a que no hagas locuras. Mientras la chica se retiraba, el chico, que caminaba con rapidez, pensaba en solo una cosa. No importa cuánto tiempo tome, no importa qué deba hacer, no importa quién deba morir ahí afuera, no importa que este lugar sea destruido. Si con eso logro liberarte, hijo, todo valdrá la pena. No, de hecho, me equivoco. Si no causo un infierno ahí afuera para darles una lección a esos idiotas y a esa escoria de prototipo de que no son tan poderosos como se lo piensan, no podré darme por satisfecho. Deben entender lo que pasa cuando lastiman de esa manera a mi hijo y afectan de esa manera a mi esposa. Deben darse cuenta de lo que le advertí y que no me hizo caso, debe saber con quién se están metiendo, deben darse cuenta de que no solo mi esposa es capaz de hacer locuras por mi hijo. Los mataré a todos. El chico caminaba mientras sus ojos brillaban con más y más intensidad de color carmesí, reflejando en ellos su ira, odio y sus insoportables ganas de matarlos. Así fue como el plan de ese chico, o, mejor dicho, de ese padre, empezó a ejecutarse. Días de muerte. Capítulo 18. Infierno. Primera parte. Los segundos. Los minutos. Las horas. Los días. Las semanas. Tortura, tortura una tras otra, una rutina infinita que nunca paraba, pero siempre se escuchaban las risas por experimentar eso. Incluso la risa de un chico joven de cabello castaño se escuchaba en ese lugar, por mucho, mucho tiempo. En un lugar bajo tierra en un parque del norte de una ciudad en la que los peligros y amenazas del Nuevo Mundo no son tan graves como en el resto de sitios de la mayor parte del mundo. En ese lugar existe un sitio de pesadilla, en la que solo abunda el dolor, la locura, la demencia, la deshumanización en su máximo esplendor detrás de celdas de metal y acero. Las celdas con personas en su interior que daban a conocer que se encontraban en ese lugar únicamente con gritos, debido a lo oscuro del ambiente, estaban juntas una al lado de la otra. Solo una pared de un compuesto parecido al concreto evitaba que se maten mutuamente. Excepto en una sección del inmenso lugar que estaba bajo un parque, en aquella sección se encontraban por un pasillo en donde las celdas esta vez estaban separadas por fuertes paredes de concreto. 3 individuos, en un lugar mucho más oscuro, más frío, más tenebroso, en donde los gritos no se escuchaban. Los individuos que se encontraban en ese lugar estaban ahí con un motivo. Vamos de nuevo, hogar dulce hogar. Con una sonrisa demacrada, un chico con un rostro mucho más adulto de lo que era realmente, era llevado por 4 personas que le sostenían cada una de sus extremidades. A pesar de ser más en cantidad y más grandes que él, recibían golpes constantemente de ese chico mientras lo llevaban nuevamente a su celda. Pero a ellos ya no les sorprendía la persistencia y fuerza que tenía. Después de todo, esto ya ha pasado tantas veces que simplemente lo aguantan para llevarlo rápido a su prisión. Esto era algo recurrente luego de una tortura más, una habitual y constante tortura. Tanta era la constancia en que el chico la experimentaba que ya no le importaba en nada a ese chico. Ni siquiera reía como un loco como al comienzo de todo, ahora solo mostraba una sonrisa de locura producida simplemente por los golpes que le daba a esos sujetos. Las palabras que ese chico les decía mientras los golpeaba como podía resonaban en ese lugar, pero eran mucho más calmadas que las quejas y acciones de las otras celdas en la otra sección. Los 2 individuos que compartían pasillo con ese chico solo lo ignoraban, ya que no les importaba, o al menos esa era la imagen que los 4 individuos que llevaban a ese chico tenían de ellos. Mientras esto sucedía en esa sección, en otro lugar César solo apuntaba en su libreta todo como la primera vez que ese chico fue consumido por la locura. Sin embargo, sus apuntes no han cambiado casi nada en todo el tiempo que lleva. Sin cambios, pero ya ha pasado demasiado tiempo y nada malo ha pasado. Todo parece más falso a medida que pasan los días. ¿Qué debería hacer si fue una mentira? Bueno, pensaré en eso en otro momento.
Ahora debo acabar con esos dos idiotas de una maldita vez, ya me tienen harto que siempre descubran una manera de hacerla escapar. La sonrisa que siempre desaparecía al ver a ese chico volvió a su rostro mientras soltaba su libreta y se disponía a traer a otras personas a esa sala empapada de sangre de multitud de gente. Y volviendo a la sección en donde solo estaban recluidos 3 individuos, las 4 personas que llevaban a ese chico muy joven a su celda solo lo lanzaron dentro de las rejas al llegar. El chico aterrizó con fuerza, pero se levantó en pocos segundos mientras corría para atacar a esas personas. Los 4 hombres honestamente querían matarlo a golpes. Sin embargo, las órdenes de su líder y objeto de admiración enfermiza, les exigía que no lo toquen, ese también era el motivo por el cual no hacían nada al recibir sus golpes. Solo hicieron lo de siempre, 2 personas fueron a buscar comida y botellas de agua, mientras las otras 2 solo vigilaban con asco y desprecio al chico que marcaba una línea de sangre en una pared. Genial, una línea más, pronto completaré toda la pared. El chico pronunció esas palabras con una gran alegría, como si estuviera a punto de completar un álbum que le ha tomado mucho tiempo. Con sus dedos que ya poseían unas uñas casi en su totalidad, terminaba de hacer recta la línea de sangre que dejó hace unos momentos de una herida hecha en su abdomen. La cantidad de las líneas era inmensa, y el chico estaba aplaudiendo por la emoción y alegría de este hecho, saltaba con su ropa casi destrozada en la actualidad. Solo la parte superior del torso aún está unida lo suficiente como para cubrirlo y darle un poco de calor, aunque es muy escaso. Mientras que solo de la cintura a un poco menos de las rodillas estaba cubierto de un pedazo de lo que antes era un pantalón muy resistente y largo. Carente de zapatos y medias, con sus uñas de los pies ya recompuestas por completo, con marcas casi imperceptibles de las heridas que ha recibido en sus anteriores torturas, pero siendo visibles si prestas mucha atención. El chico solo festejaba hasta que llegaron los 2 sujetos que trajeron comida y agua que les sirvieron a todos. Genial, ya llegó la comida, oigan, me darán un premio si logro completar la pared. Las personas no dijeron nada y solo se fueron, mientras eso pasaba el chico solo decía con un suspiro de alegría. Tomaré eso como un sí. El chico solo miraba el plato de comida enfrente suyo, lo recogió mientras miraba a sus alrededores, y cuando supo que no lo escucharían, se dirigió a los 2 individuos que también estaban en ese lugar. Bueno, ¿qué tal les ha ido? A mí me ha ido genial, aunque solo me desgarraron algo de piel en las piernas y abdomen, pero hey, no todo se puede obtener en esta vida, ¿verdad? El chico abrió el plato de plástico y comenzó a comer como un perro ya que no tenía cuchara ni ningún cubierto. Parece que ya puedes comer en el plato, pero aún no puedes usar las malditas manos. Vamos, cálmate, eres muy pesimista, ¿lo sabes? Relájate y come tú también. Con una sonrisa el chico le habló a un señor de unos 60 años, con su cabello blanco en su mayoría, con arrugas y una voz ronca. Y vamos, ¿por qué tú estás tan callado? El chico dijo con un tono burlón a la otra persona que estaba en este lugar, era un tipo que rondaba los 30 años, con cabello rojo y carente de un brazo. Ese sujeto solo lo miró con una expresión de indiferencia y comenzó a comer, antes por la ira que le provocaban esas palabras ese señor le lanzaba lo primero que tenía a la mano, que mayormente era su comida. Ya no funciona, eso antes era mío, ¿dónde quedó esa solidaridad? Si te llega a matar no me sorprendería. Me matará a base de indiferencia. El chico soltó una pequeña risa, pero con unos ojos abiertos al máximo y una expresión de locura. De hecho, él tenía esa expresión la mayor parte del tiempo durante sus conversaciones. El anciano solo soltó un suspiro de cansancio y también se puso a comer. El chico quiso seguir hablando, pero la comida era muy buena, por eso se apresuró a comerla sin hablar por un rato. Luego de acabar de comer el chico solo recogió y dobló sus piernas mientras se recostaba sobre una pared, el ardor que aún conservaba en la espalda lo emocionó y comenzó nuevamente a hablar. Muy pronto llenaré la pared y cuando eso pase, pediré como premio matarlos a todos, solo una semana o 2 y estará lista. Ante esas palabras el anciano solo pudo voltear sus ojos al chico y decirle con cierta impresión. Me sorprende que aún puedas saber qué es una semana, si ni siquiera sabes contar. Si puedo, solo que está muy oscuro. Soltando una risa burlona y algo ruidosa el chico solo cerró sus ojos mientras se dirigía al anciano. Oye, por cierto, ¿cuántas líneas llevo? Es que está muy oscuro.
Si está oscuro para ti que estás en ese lugar, imagínate a mí. Oh, vamos, te has acostumbrado a la oscuridad, no te he visto salir de este lugar en ningún momento. El chico tenía una mirada de burla como si le dijera con la mirada, no eres tan genial como yo. ¿A qué viene esa mirada? ¿Eh? No sé de qué me hablas, esta es mi mirada normal, ¿a que sí, mudito? El chico dijo eso refiriéndose al señor que no hablaba, pero esta vez lo dijo como si recordase algo o a alguien, algo que le dio mucha rabia. Olvídalo, no quiero relacionarme contigo. ¿Y ahora qué te pasa? Estás actuando de una manera parecida a cuando llevabas solo 10 líneas en la pared. No me molestes, no estoy de humor, dime de una maldita vez cuántas líneas hay en la pared. El anciano solo pudo mirar con tristeza a ese chico, el cual se dio cuenta frunciendo más su mirada, pero antes de que le empiece a gritar reclamándole el por qué lo miraba de esa manera. Ya van 51 líneas. Ante esa respuesta el chico solo pudo mirar de nuevo a la pared, su sonrisa se hizo más grande mientras se levantaba e iba a esas líneas ya oscuras y secas. Pasando su mano por cada una de ellas él solo comenzó a reír, y con su dedo señaló 4 líneas, una muy separada de la otra. Aún recuerdo las líneas en las que me acercaba más y más para matar a ese bastardo. El chico comenzó a reír como un loco mientras pasaba las manos por esas líneas borrándolas. Al pasar unos segundos el anciano solo le preguntó algo a ese chico que reía como un loco. Oye, ¿ya sabes el por qué estamos en este lugar? ¿De qué diablos estás hablando? El chico paró su risa al decir eso y estiró sus brazos a los lados como si estuviera a punto de abrazar a alguien y miró al techo. Estamos aquí para matar a ese bastardo prototipo. El chico estaba tan feliz que se quedó en esa posición por varios minutos mientras solo reía y decía las maneras en las que lo mataría. Mientras que el anciano solo lo miraba con dudas. Parece que el tiempo no lo ha curado, simplemente su locura se ha adaptado al ambiente, no podré obtener respuestas de este chico. El anciano miró al techo solo para recordar la anterior celda en la que se encontraba, una celda en un pasillo en la que los gritos eran existentes en todo momento. Recordaba como de un momento a otro fue separado de su esposa y de su hermana pequeña, mientras que a él y a su hijo los golpearon hasta casi matarlos. Pelearon hasta no poder más, pero como castigo a su hijo le cortaron la lengua, no sabe qué ha pasado con los demás miembros de su familia. Cuando despertó se encontraba en este lugar con todas sus heridas curadas, sin embargo, ese no fue el caso para su hijo. La ira lo consumía, pero una especie de monstruo en su interior devoraba esa ira, no importa qué tan enojado esté, ese monstruo solo consume su ira. Ahora solo él pensaba en qué hacer, ya han llevado mucho tiempo en este lugar, la locura ya está a punto de alcanzarlo, solo por su hijo que aún está a su lado, no ha estado como ese chico desconocido. Un chico que iba a morir en los primeros días, el recuerdo de cómo despertó en este lugar aún es claro, solo estuvo 2 semanas en ese anterior lugar junto a su familia antes de ser traído a este sitio. Recuerda un poco de lo que hablaban esas personas, decían que un sujeto llamado César les ordenó que ambos sean transferidos a ese sitio porque eran importantes. Al percatarse que no estaba junto a su familia entró en desesperación, pero nadie venía, gritó hasta el punto de quedarse sin voz por 3 días. Por suerte pudo encontrarse con su hijo, sin embargo, al poco tiempo escucharon cómo alguien empezó a gritar en el lugar donde estaban, el ruido era de ese chico. Gritos de dolor, luego al aparecer un niño comenzó a gritar de odio y por último rió por casi 2 días según sus cálculos. Si bien lo he ayudado a que pueda seguir con vida en todo este tiempo con la esperanza de conseguir información útil, él parece no saber nada. ¿O es porque está en ese estado que no recuerda nada? El anciano se sacudió la cabeza con resignación y con dolor al no poder comprender a este chico, un chico que le da mucha lástima, otro de los motivos por los que lo ayudó. No sé ni cómo logré hacer que me escuche, ni mucho menos que se comporte y no se automutile. Parece que en lo profundo de su mente un instinto de supervivencia aún está vivo, aunque eso al parecer no hace que recobre su mentalidad. Con esas palabras el anciano volvió a las épocas en las que esas líneas de sangre que el chico empezó a borrar apenas aparecían en la pared. Él había engañado al chico para que piense que comportarse nuevamente como un ser humano era avanzar para matar a ese extraño ser del que él hablaba. No sabe el nombre de ese ser, solo sabe que el escuchar ese nombre, prototipo, le da un gran odio que solo alimenta al monstruo que lleva dentro.
Y cuando quería recordar con profundidad esos días en los que ese chico por fin dejaba a un lado su demencia y le dirigía la palabra. Unos pasos se acercaban, el anciano levantó su cabeza solo para ver cómo unas 8 personas aparecían por el oscuro pasillo. Sus cuerpos parecían en buen estado físico, pero él podía oler la putrefacción y ver uno que otro gusano que aparecía en sus heridas. Ellos se estaban muriendo y ni siquiera lo sabían por su locura. De hecho, es un milagro que los 3 individuos que estaban en este lugar no hayan estado en una peor forma que esos hombres que aparecieron. Ya que incluso los inodoros para hacer sus necesidades estaban sucios a más no poder, ya que el agua que circulaba para mandar sus desechos era casi escasa, además de que estaba sucia. Pero eso era mejor que las celdas normales. En esas celdas las personas incluso lanzaban sus desechos personales a los demás. Con un dolor en su estómago, el anciano miró como 4 hombres se posaron en su celda y otros 4 en la celda de su hijo. Lo primero que pudo pensar ese anciano al ver su puerta abierta, era que quería ir a salvar a sus seres queridos. Pero unas agujas se incrustaron en su cuerpo y al instante una electricidad lo recorrió, sus músculos se tensaron, su conciencia se desvanecía mientras solo pensaba. ¿Por qué salen rayos de las manos de ese chico? Cerrando sus ojos y perdiendo su conciencia, ese anciano estaba siendo preparado para una gran tarea. Una tarea que es distinta por cada una de las 3 personas que desean hacer algo con él. Y a su hijo también se lo llevaron a un lugar desconocido, mientras que ese chico se quedó solo mirando cómo se los llevaban. Parece que por fin te consideran digno. Con una risa mucho más grande, el chico solo se movía de un lado a otro por la emoción y felicidad que tenía hacia sus camaradas de habitación. Oigan, ¿y qué hay de mí? El chico les dijo eso con una gran emoción. Uno de los que se llevaban al anciano levantó su pistola de electricidad, a lo cual ese chico agrandó su sonrisa mostrando sus dientes. Ya era hora, eso me decía que algún día de estos iba a pasar. Pronunció esas palabras con total honestidad, como si fuese la verdad absoluta. El hombre que le apuntaba no comprendía, pero de todos modos iba a disparar ya que lo tenía harto. Déjalo, el señor César nos dijo que vendremos por él este mismo día por el amanecer, así que aguántate un poco más y podrás hacer lo que te plazca con él. Claro, siempre y cuando el señor César esté de acuerdo. El hombre que le apuntaba bajó su arma y miró con desprecio al chico que mostraba una expresión de tristeza para luego marcharse. Oye, estúpido, pedazo de escoria, dispárame o eres tan malo en la puntería que por eso estás soltero. Al escuchar eso, el hombre se fue primero cargando él solo al anciano, y cuando su hijo también fue llevado por ellos, el chico, Pablo, estaba muy decepcionado. Esperó hasta que nadie pudiese escucharlo y entonces se sentó mirando a una pared como si alguien estuviera en ese lugar. Comenzó a hablar esta vez con una voz alta y no con murmullos como lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Oye, se fueron, ya podemos hablar fuerte, nadie nos escucha, ahora dime, ¿de verdad va a funcionar? Pablo guardó silencio como si estuviera escuchando la respuesta a su pregunta y luego mostró una cara de duda. ¿En serio? Pues no me parece, no quiero tener más hambre, si eso me dejará en ese estado prefiero quedarme. Nuevamente se quedó callado y mostró un rostro de ira a los pocos segundos. Cállate, hijo de puta. Comenzó a golpear la pared como si quisiera golpear a alguien, ya que mientras más golpeaba más ira se acumulaba en su voz y fuerza. Cállate de una maldita vez, si tanto quieres eso, si tanto queremos eso, vamos a hacerlo y luego tomaremos el control de este lugar. De hecho, ese es un gran plan, vaya, a veces me sorprende lo inteligente que puedo ser, ni siquiera sé contar y se me ocurre eso, soy un genio incomprendido. Luego de reírse por unos segundos más, guardó silencio como si alguien le estuviese explicando algo, ya que él movía su cabeza como si estuviera respondiendo. Entonces, ¿cómo se la dispara? Oh, ya veo, ¿y cómo se crea? Pues qué bonito, por eso me decías eso, tú también eres un genio. Y esa conversación siguió durante un par de horas o eso se pensaba, no sabía si era día o noche por el estado del pasillo en donde no entraba ningún rastro de sol. Calcular el tiempo es complicado, hasta que por fin algo sucedió. ¿Qué es esa luz? ¿Tiene linternas? Nuevamente pasos reverberaban en el pasillo, Pablo inmediatamente se quedó callado y una sombra de puntos dorados se escondió en su mente. No huyas, desgraciado. El grito de Pablo hizo que 4 personas aparezcan rápidamente en su celda y lo comenzaran a interrogar.
¿Qué rayos fue eso? ¿Eh? Pues soy yo, ¿quién más? Sonriendo, Pablo se presentó en forma de broma, pero la persona a la que Pablo había insultado antes nuevamente le apuntó con esa pistola y sin pensar se la disparó. La electricidad rodeó el cuerpo de Pablo, el cual cayó al piso, pero algo no andaba bien. Todos ellos jurarían haber visto una sonrisa lunática en los ojos de Pablo antes de caer. Pero ellos solo ignoraron ese sentimiento. Vamos rápido, o todos son maricas que no merecen obedecer al señor César. Con esas palabras todos se incentivaron en entrar a la celda, y comenzaron a patear a Pablo por todas las heridas y golpes que se aguantaron. Adivina algo, el señor César quiere verte, pero esta vez sin estar intacto, pero antes de eso nos vamos a desahogar un poco. Tranquilo, el señor César nos dio permiso. Muchos golpes llegaban a Pablo, el cual no decía nada, solo estaba tirado en el piso como si estuviera muerto. Y cuando estaban listos para llevárselo. ¿Qué pasa? ¿Qué diablos es esto? Todos los hombres se hacían esa pregunta, ya que sus cuerpos estaban entumecidos, era como si un cable de alta tensión los haya invadido, pero a una potencia leve para evitar matarlos o carbonizarlos. Y las risas de ese chico comenzaron a escucharse, las risas de Pablo incrementaban de tamaño y eran como la primera vez que estuvo en este lugar. Maldición, sí que esto da hambre, pero para eso los tengo a ustedes. Alzando su mirada y cuerpo del suelo, Pablo pronunció eso, con sus ojos brillando de un tono rojizo, apretando sus regenerados dientes que tenían una forma más afilada, pero aún sin ser colmillos. Al ver a todas estas personas congeladas, el chico solo pudo reír mientras se abalanzaba sobre uno de ellos. Tenías razón, esto da mucha hambre y es muy difícil de hacer, pero por eso me dispuse en hacerlo, es muy divertido. Con un grito de alegría el chico se abalanzó a un hombre mientras su cuerpo expulsaba rayos de color amarillento, era un color oscuro fusionado con amarillo. Rayos los cuales se desvanecieron cuando Pablo alcanzó al hombre y le mordió en su cuello, su brazo que aún poseía un poco de rayos fue directo al abdomen, perforándolo, la sangre comenzó a llenar esta celda. A pesar de que los amarillentos rayos habían desaparecido, su efecto aún estaba en todos los que rodeaban a Pablo. Pero podían moverse de poco a poco buscando dejar inconsciente a Pablo, pero no se movían tan rápido como para hacerle algo. En el momento en que ellos ya estaban a punto de llegar a donde estaba Pablo, que ya le había arrancado la cabeza a ese hombre a base de comerle el cuello y engullendo una masa cubierta de sangre que palpitaba. Un estallido de rayos amarillentos apareció desde su espalda, fue como una explosión que nuevamente dejó paralizados a todos. Pablo solo pudo terminar de comer esa masa palpitante que estalló en líquido rojo en su boca, empapando más el suelo y su propio cuerpo, y lo tragó en un segundo para luego dirigirse a una segunda víctima. Esa persona quiso moverse para defenderse, pero el entumecimiento de los rayos le impedía esa acción, y como si de un déjà vu se tratase, el cuello de esta persona fue atacado. Pero ahora la mano ensangrentada de Pablo, que conservaba rayos amarillentos, no fue al abdomen, sino que fue al rostro en forma de un golpe que la hizo salir volando, ya que Pablo retenía su cuello. La cabeza se estrelló con la pared en la que estaban esas líneas de sangre, mientras conservaba uno que otro rayo amarillento, y al tocar la pared los rayos se condensaron y la cabeza explotó. Pablo solo pudo decir mientras masticaba la carne: oye, mis líneas, mi trofeo, bueno, ya no importa, o tal vez. Esa sombra fue el regalo por esas líneas. Pablo solo pudo reír y nuevamente dirigió sus dientes al cuello sangrante de esa persona que ya estaba muerta, pero aún así siguió comiendo, empapándose más y más del líquido carmesí. Estuvo tan entretenido con esa persona que tenía un cuello entrenado, que no se percató que una tercera persona le apuntó con la pistola eléctrica a pesar del entumecimiento. La electricidad invadía el cuerpo de Pablo, pero él solo pudo soltar una risa con sus dientes empapados de sangre, y de donde las agujas estaban transmitiéndole electricidad rayos amarillentos salieron de su cuerpo. Y la pistola acabó explotando liberando esos mismos rayos amarillentos, que entumecieron y le hicieron soltar espuma a la persona que sujetó esa arma. Pablo soltó a su víctima que expulsaba un vapor rojo por esos mismos rayos, y fue corriendo a atacar a esa persona que tenía espuma en su boca.
A pesar de pegarse a esa persona como un mono o una araña gigante, los rayos no le afectaban o por sus movimientos eso daba a entender, pero se sacudía un poco al pegarse a cada víctima, sin embargo, no lo podían notar por el terror que comenzó a invadir su mente. Solo una persona, no, solo un prototipo como César podría influir ese terror en esas personas, por eso la última persona no pensó en atacarlo mientras Pablo estaba ocupado con su tercera víctima. Y esta vez en lugar de atacar con una mordida, Pablo desprendió rayos blanquecinos en su brazo e impactó la cabeza de esa persona. Una explosión de vapor junto a litros de sangre salió empapando toda la habitación. Pablo inmediatamente usando su mano sujetó los órganos internos de esa persona sin cabeza por su abierto cuello, y sacó la misma masa palpitante que tenía de su primera víctima. La engulló y siguió comiendo la piel, los órganos, consumía la sangre, los músculos, rompía los huesos, comía las venas como si de tallarines se tratasen. El cuerpo de esa persona era despedazado y dejaba de existir solo dejando sangre en el piso, en las paredes, en el vapor que ahora invadía ese lugar. Pocos pedazos de ropa se salvaban de la carnicería, hasta que llegó a la mitad de su abdomen, todo lo de arriba había sido devorado, pero se detuvo al escuchar como una puerta se cerraba. Levantó su mirada y se dio cuenta que el cuarto hombre había salido de la celda y la estaba asegurando. Pablo se levantó lentamente hasta que escuchó que el seguro a la puerta era puesto. Se rió porque tardó mucho, esto ya que ese último hombre estaba temblando de terror, y cuando quiso correr y escapar. Un impacto y rayos blanquecinos aparecieron en su campo de mira, un objeto frío y metálico salió volando estrellándose con él. Fue tanta la fuerza que lo mandó a la pared, se escuchaba como algunos huesos se rompieron, y cuando quiso gritar: «Buen provecho». Pablo apareció enfrente de él, esa persona en un momento de desesperación y por el terror quiso usar la puerta que lo golpeó como un escudo. Pero los dientes de Pablo rompían fácilmente el acero, la persona comenzó a gritar del terror al ver cómo los barrotes eran rotos enfrente de sus ojos. Mordía con fuerza los barrotes y los desprendía rompiéndolos. Esa persona quería escapar, pero Pablo estaba empujando el acero evitando que pueda hacerlo, de hecho, se escuchaban sus huesos romperse. La fuerza ejercida provocaba una inmensa presión en los barrotes de acero, era tanta que llegaba al punto de romperle algunos huesos, y al lograr hacer una abertura hasta la cara de esa persona a base de mordidas, no se detuvo. Pablo comenzó a morder rápidamente como si de una máquina de la muerte se tratase. Lo que primero alcanzaron sus dientes fueron la nariz del tipo que desapareció en sangre. Luego le siguieron sus ojos, su frente y por último su cráneo. Los gritos de la persona eran desgarradores, pero en ese lugar en donde nada era audible, nadie se pudo enterar de qué era lo que estaba pasando. Los gritos no duraron mucho, pronto el cerebro y la espina de la persona fue consumida, cayendo su cadáver al piso. Pablo reía como un loco mientras seguía comiendo los cuerpos de las 4 personas, los rayos que desprendía de una forma muy pequeña o como un estallido cocinaban la carne. Aquellos rayos que no podría haber sido capaz de usar si no terminaba en esta situación, el dolor de ejecutarlo por primera vez solo puede ser soportado por alguien en su estado. O al menos eso escuchó de la sombra, eso pensaba mientras comía y el pasillo era llenado por el líquido carmesí. Bien, ahora sigue esa escoria de prototipo. Pero al terminar de comérselos por completo y pensar en ir por César. Un estruendo. Un grito. Una presencia que nunca antes había sentido, por lo que recordaba invadió todo su cuerpo, que comenzó a temblar como nunca. Su instinto le decía que debía correr, que debía escapar, sudaba frío, pero él seguía con una sonrisa, pero podía sentirlo, el miedo. Era como si se hubiese encontrado con un depredador que sabría que nunca le iba a ganar. ¿Qué mierda es eso? Preguntándose eso mientras su cuerpo temblaba, el odio y la emoción invadió su dañado cerebro, a pesar de que su instinto le advertía, su deseo de matar era superior. Y cuando comenzó a caminar para luego correr a la dirección en la que sentía a ese depredador, a ese monstruo mucho más horrible que él. Cuando estuvo dispuesto a ir a donde estaba esa presencia, sabiendo que muy posiblemente moriría en ese enfrentamiento, pero no importándole, solo queriendo matarlo y comerlo. Un latido. Un calor en el corazón como nunca lo había imaginado, se sintió en su alma y un brillo apareció en sus ojos, sin embargo, se perdió en un instante. ¿Y eso?
deteniendo sus pasos, mirando atrás suyo a un lugar al que nunca había sido llevado, mucho más oscuro, mucho más frío, con muchos más gusanos, con mucho más olor a putrefacción que el que invadía todo este ambiente. Su corazón le ordenaba que vaya a ese sitio y no solo él, una sombra, la sombra de puntos dorados apareció en escena y se dirigía a ese lugar. Oye, maldición, espera. Comenzando a ir en esa dirección, sus nervios regresaban, su habilidad para pensar como si de un hilo que estaba recogiendo a medida que avanzaba a esa dirección regresaba a él. Su pensamiento se reacomodaba, su corazón, la parte que estaba bajo llave se estaba abriendo, estaba volviendo a tomar el control después de tanto tiempo. Sus sentimientos regresaban, miedo, ansiedad, preocupaciones, dudas. Cordura. Felicidad. Esperanza. Y mientras el miedo lo llenaba, se quería alejar de ese lugar, con su sonrisa que desapareció de su rostro y que esta vez reflejaba nuevos sentimientos para esa mente rota. Él quería escapar, él quería alejar ese dolor, pero al mismo tiempo su ser le decía que debía ir a ese lugar y mientras estaba en un gran conflicto mental. Una parte de su corazón que estaba guardado como un último mecanismo para volver a ser el mismo, que se guardó desde que se encontraba en ese almacén subterráneo en el centro de la ciudad. No, de hecho, fue un mecanismo que había sido guardado desde hace mucho, demasiados años, ese mecanismo que alguien había preparado y guardado. Se abrió. ¿Eh? Abrí mis ojos con sorpresa e incertidumbre por todo lo que me rodeaba, o, mejor dicho, por todo lo que no podía ver. ¿Qué es este lugar? Se parecía mucho al lugar al que voy cuando quedo inconsciente, pero la oscuridad era perceptible, y podía sentir mi cuerpo mientras los segundos pasaban. ¿Qué es lo que? No pude responderme esas preguntas, de la nada un fuerte entumecimiento, muy diferente a los que había sentido constantemente invadió mi cuerpo. Era parecido a cuando el militar me encontró revisando esas pizarras en esa sala oculta del almacén subterráneo, pero esta vez era mucho más suave. Mi estómago se retorció, mi cuerpo que tenía los músculos tensos desde hace mucho tiempo, desde que desperté con este nuevo rostro y color de cabello se relajaron. Y comencé a sudar como si no hubiese un mañana, me desplomé al piso, sentía como las gotas de sudor caían de mi frente mientras sentía que mi nariz sangraba. Pero a lo que pude prestarle atención fue a la luz que mis ojos reflejaban, eran de color rojo, pero de poco a poco se apagaron dejándome con menos fuerza. Mi cuerpo estaba pesado, lo sentía mojado con un líquido tibio que se enfriaba con el paso del tiempo, su olor metálico me hizo darme cuenta de lo que era, ya que lo había olido constantemente. Era sangre. Sangre que se sentía por todo mi cuerpo, lo espeso del líquido que me bañaba con ese metálico olor me daba la respuesta. No voy a mentirme diciendo que no era eso, sabía perfectamente que lo era, más que nada porque mi boca apestaba a carne humana y sangre. El sabor estaba fuertemente en mis encías y dientes, sentía como se vaciaba mi estómago, que estaba a punto de explotar, escuchaba unos ruidos de electricidad que se detuvieron. Pero juraría haber visto un destello amarillo enfrente mío, pero ahora mismo mi maltratada condición no me permitía pensar en nada. Mi cuerpo se sentía morir, pero por suerte la reducción del dolor estaba actuando más que nada sobre mis manos y piernas. Y sentía algo colgando de mi antebrazo que tenía un sonido metálico, pero no podía saber qué era debido a la oscuridad. Quería quedarme en este lugar recuperándome, además mis ojos se están adaptando a la oscuridad así que podría enfrentarme más fácil contra el que venga, pero de la nada. Un grito, un gruñido sumamente fuerte me sacudió las entrañas, era como si un monstruo traído del infierno estuviera detrás mío. Pero al voltear con miedo no podía distinguir nada, pero lo que sí escuchaba era como todo este lugar temblaba, y con el miedo en mi cuerpo recordé que era este lugar. Recordé que me habían llevado aquí, en donde se encontraba César, maldición, no me queda más que huir, tal vez él sea César. En mi condición actual no puedo matarlo, debo escapar y volver luego con un plan, y con mi cuerpo curado por completo. Ya que, si bien mis heridas no me duelen por la reducción del dolor, el cansancio de mis músculos era muy intenso, tanto que incluso el pararme era una tarea casi imposible. Parece que mis músculos ya no están tensados como dijo el militar, maldición, esto me quita una gran ventaja que tenía, por eso mismo es que he logrado sobrevivir. Colocando toda mi fuerza en mis pies, me apoyé en una pared y debido a que mi cuerpo estaba cubierto de sangre podía deslizarme por este con mucha más facilidad.
No sé dónde estoy, pero a juzgar por mi estómago y el sabor en mi boca, me he comido a una o más personas, por eso mismo estoy cubierto de sangre. Debo aprovechar esta energía y usarla para escapar, debo resguardarme, mis posibilidades de morir ahora han aumentado. Mientras pensaba en qué hacer para escapar, me movía con más y más rapidez, pero eso solo era por la comida que ingerí, cuando se acabe me derrumbaré sin poder moverme. Debo escapar, debo saber dónde estoy, debo sobrevivir, debo mantenerme en la oscuridad. Mientras estaba en movimiento mi cabeza pensaba de manera más calmada una forma de sobrevivir. Pero mientras más avanzaba por este lugar me he dado cuenta del horrible olor y los gritos que reverberaban enfrente mío. Pero eran mucho más débiles que los que había escuchado nada más haber entrado a este lugar. Y pude llegar a unas escaleras que las subí con toda mi fuerza, y pude divisar un foco, pero este estaba apagado, pero ahora que tenía más visibilidad en la oscuridad esto me beneficiaba. Mientras caminaba por este sitio podía oler heces en gran cantidad, sangre, vómito, fluidos corporales, todo en gran medida, era horrible, sentía que iba a vomitar. De hecho, mi cuerpo no aguantó esto, pensaba que a pesar de que la tensión de mis músculos, que sentía en todo momento se había ido, aún conservaba la incapacidad para vomitar, pero también se fue. Con fuerza, derramando un poco del horrible líquido en mí mismo, dejé caer esa sustancia de mi boca, con eso mis nervios aumentaron. Espero por favor que ningún zombi pueda percibirlo, estoy bajo tierra, pero no sé cómo esto actúa, ni sé si hay zombis aquí. Debo darme prisa, pero el calor que siento en mi piel por ese vómito me hizo darme cuenta de algo, no tengo ropa o más bien dicho, no tengo una ropa intacta. Miré mi cuerpo y podía ver apenas mi camisa y pantalón que ahora solo podían ser llamados trapos sucios. Demonios, debo apresurarme, al seguir caminando pensaba que si pasaba por una celda y alguien me veía sería mi fin ya que no tendría fuerza para enfrentarlo si me quiere atacar. Pero en este sitio la mayoría de personas están casi muertas, mientras que otras sí lo están, las moscas rodeaban sus cuerpos y comenzaron a volar por todo este sitio. Miraba los cuerpos y me di cuenta de que las personas no podían ni moverse debido a que sus pieles estaban de un color muy extraño a pesar de estar este lugar en la oscuridad. Podían gritar, pero la mayoría lanzaba murmullos, su piel tenía a pequeños seres o gusanos moviéndose tanto dentro como fuera de ellos. Muchos cadáveres estaban cubiertos de esos insectos o gusanos, el olor se intensificaba y con las moscas y creo que cucarachas mis ganas de irme se incrementaban. Las personas me pedían ayuda, pero yo solo podía irme mientras me disculpaba, algunos se arrastraban hasta mi dirección. Pero el dolor de sus heridas y sus demacrados cuerpos, que eran más que nada huesos que otra cosa no me podían alcanzar. Ellos lloraban mientras suplicaban que los mate, pero ahora solo me debo centrar en escapar, y escuchaba como las voces en mi cabeza me maldecían, pero no tenía tiempo para ellas. Y como si de una técnica mágica se tratase las voces se callaron hasta el punto de casi no existir. ¿Acaso mi resistencia mental aumentó mucho? ¿Qué diablos pasó? No recuerdo qué pasó después de haber llegado a este sitio. Pero por mis ropas parece que llevo demasiado en este lugar, seguía avanzando dejando atrás a las personas que lloraban y pedían morir para dejar su sufrimiento. Me sentía mal, pero no tanto como antes, ya que ahora sé que debo priorizar mi supervivencia a la de los demás, por no decir que esas personas morirán en poco tiempo. Mientras avanzaba mis fuerzas se lograban reponer, primero dejé de necesitar las dos manos apoyadas en la pared para avanzar, mi respiración se calmaba y la sangre que salía de mi nariz se detuvo. Y me movía con más fuerza, con más constancia ya que me detenía para descansar muy seguido, pero mi estómago se seguía vaciando. Debo encontrar una salida rápido ahora que puedo trotar con relativa normalidad, los pasillos por este sitio eran más y más limpios, el apestoso olor y los quejidos junto a los gritos se silenciaban. Estaba en una zona muy extraña, era como un pasillo lujoso, y estaba bien iluminado, estaba a punto de llegar a la parte iluminada, era hora de salir de la oscuridad y embarcarme en este nuevo lugar. Mi corazón se calentaba, pensaba que era por la emoción, pero muy pronto me di cuenta de que esto era muy extraño. Mis mejillas se calentaban mucho más, las sentía arder como si estuviera sonrojado, mi boca formaba una sonrisa. Una sonrisa normal. Ha pasado tanto desde que no he podido formar una, y esta acción me llenó de un sentimiento extraño, pero era familiar, un sentimiento que lo había olvidado por completo. Más, sin embargo, no sé qué es. Pero mi cuerpo tenía más fuerzas que tampoco sabía de dónde salían.
Este sentimiento era muy fuerte, tanto que quiere salir de mi pecho, tanto que me hace continuar con más fuerza, tanto que me impulsa y me da fuerzas para escapar y vivir. No lo comprendía del todo, pero todo eso quedó en segundo plano al escuchar los quejidos y gruñidos. Eran demasiados y se acercaban, mis sentidos se pusieron alerta, mi rostro se tensó al suponer que era lo que pasaba. ¿Pudieron oler mi vómito? ¿Algo más los llamó a este sitio? No importaba de momento, los gritos y gruñidos eran mucho más intensos, maldición, debo escapar. Los gruñidos eran intensos, venían de todas las direcciones, pero eran de arriba en su mayoría, están entrando. Sus pies corriendo con fuerza hacían temblar el techo que me cubría, comencé a correr con todas mis fuerzas y aliento, hasta ese pasillo iluminado. Sin embargo, al estar a solo 5 metros de llegar, mis ojos se expandieron. Toda mi seriedad se fue. Mi corazón parecía que se me iba a romper al ver esa figura, al ver a esa chica. Una chica más pequeña que yo, con una ropa raspada, una camisa muy grande que le llegaba hasta la mitad de sus muslos de color azul, un pantalón rojo tan ancho que ha sujeto la parte baja con cuerdas oscuras. Un cabello oscuro tan precioso y desmarañado que daba risa, como si apenas se hubiera levantado, una expresión de miedo, rabia y determinación en su hermoso rostro. Corría con todas sus fuerzas con zapatos de casa muy simples de color azul, ni siquiera tenía en dónde poner los cordones esos zapatos. Estaba hecha un caos, no era para nada atractiva con esas vestimentas para la mayoría de personas, pero para mi corazón, era la persona más bella del mundo. Me detuve, mis mejillas se sonrojaron como nunca. Era ella. Desde que estuve en ese almacén. Cuando había perdido las ganas de vivir, algo me levantaba con fuerzas, algo que no podía encontrar, pero que ahora, lo encontré. Yo. La encontré. Era mi razón para vivir. Era el calor de mi corazón. Era la persona que me devolvió por completo al mundo real. La persona que fue la llave que liberó mi cordura y mis ganas de vivir por completo, justo en este momento.